la doctrina de la salvación, o usando la palabra griego, en griego es soteriología. Y aquí sobre todo vamos a estudiar cómo este gran plan y esta gran obra redentora de Jesucristo se nos aplica a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Hemos aprendido ya que Cristo ha hecho todo necesario para nuestra salvación. Cristo obviamente es suficiente, todopoderoso para poder salvarnos, pero en este curso vamos a empezar desde la eternidad y vamos a entender cómo la vida de Cristo se nos aplica en sus obras redentoras, y vamos a ver que también la obra de Cristo redentora es suficiente para guardar nuestra salvación eternamente. Muy bien, en este curso, en esta clase, en la primera clase, vamos a tocar un tema que en mi opinión, o en la opinión de muchos teólogos, da un buen resumen de lo que es un cristiano. Define el creyente en términos de su relación con Cristo Jesús. Y esta frase, que se ocurre varias veces en el Nuevo Testamento, se llama en Cristo, o en Él, o en el Señor. Pero vamos a orar para que Dios nos dé guía, inspiración y sabiduría para poder entender y poner en práctica estos conceptos acerca de la gran obra redentora de Jesucristo. Padre nuestro, damos gracias por darnos otra oportunidad de profundizarnos en tu palabra. Gracias por esta gran obra, la cual es la Biblia, y por estas riquezas que nos has compartido para que nosotros pudiéramos conocerte y conocer este plan redentor tuyo. Te pido que me ayudes, que me guíes, que me llenes para poder explicar y enseñar correctamente bien tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya dije, hay muchos conceptos y ángulos y perspectivas desde los cuales se puede evaluar la descripción de cristiano que hace el apóstol Pablo o que hace el apóstol Juan y otros apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Pablo en particular es un experto en tomar analogías de la cultura y emplearlas para definir al cristiano. Bueno, algunas de sus metáforas o analogías aquí están alistados. El nuevo nacimiento, por supuesto, Jesucristo mismo usa esa metáfora, pero Pablo también añade la nueva creación que se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, un texto muy conocido. También el lenguaje forense o el lenguaje legal de la satisfacción, y nosotros hemos usado muy a menudo la palabra propiciación y también la palabra justicia. Dios es justo, pero también hemos hablado de la justicia de Jesucristo en términos de que su rectitud moral que se nos imputa, hemos hablado de esto en otras clases, y como esto exonera el criminal de sus crímenes, o en nuestro caso de nuestros pecados, y de este concepto forense salen los dos conceptos de justificación, cuando Dios perdona a nosotros como sus enemigos y pecadores y hasta sus criminales. Pero también Pablo utiliza el lenguaje financiero del mercado cuando usa rescate, que es un pago para redimir a los esclavos de su esclavitud, y la palabra redimir quiere decir comprar de nuevo, y nosotros somos quitados o sacados o redimidos de la esclavitud al pecado por la gran obra redentora de Jesucristo, y así nos pone en libertad. Bueno, otro lenguaje legal en cuanto a la adopción. El apóstol Pablo usa este concepto en Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4, y en Romanos capítulo 8 somos hijos adoptados, y él va también al mundo legal para usar este lenguaje de que nosotros éramos esclavos, quizás esclavos trabajando en la misma casa, pero de repente por la gracia de Jesucristo nos convertimos en hijos, y
salimos de la esclavitud y se nos trata como hijos privilegiados y compartimos la misma herencia del Hijo mayor o Hijo principal, el Hijo eterno, justo Jesucristo, nuestro mayor hermano. También se usa mucho el lenguaje de amistad o enemistad y reconciliación, tal como en 2 Corintios capítulo 5. También, quizás no pensamos en esos términos, pero la palabra santo o la palabra santificación son palabras que vienen del mundo de higiene o de limpieza. Y obviamente el pecado nos hace sucios, contaminados, pero en el proceso de santificación o en el proceso de estar siendo limpiados, Pablo utiliza el lenguaje higiénico para hablar de nuestra madurez o crecimiento en Cristo. Ojalá experimentando más y más una vida limpia o santa. Pero hay un concepto, un término, una descripción que abarca todas las ideas y yo creo que sí, es la palabra o la frase en Cristo, que se ocurre casi 200 veces en las cartas de los apóstoles, principalmente la carta del apóstol Pablo. Esta frase en Cristo o en el Señor o en Él es el término que Pablo usa mucho, más a menudo que cualquier otra frase para describir e identificar nuestra relación con Cristo Jesús. En nuestra cultura evangélica, el término favorito es Cristo en mí, o yo acepto a Cristo. Cristo vive en mi corazón. Y sí, esa idea también se encuentra en los libros del Nuevo Testamento hasta como 6 veces, y vamos a ver algunos textos al ratito. Pero es muy interesante que no es el concepto favorito de los apóstoles. En vez de aceptar a Cristo, la Biblia prefiere ver Cristo aceptándonos a nosotros. Es que nosotros estamos entrando, en otras palabras, en intimidad, en unión, en unidad. Y Cristo nos está aceptando para que nuestra vida empiece a ser formada en relación íntima, muy cercana, con solidaridad o unión con Cristo Jesús. Entramos en una unión con la verdadera persona espiritual de Jesucristo. Estar en Cristo significa no tan solo que Cristo nos representa, haciendo todo lo necesario para nuestra salvación, sino también significa que adquirimos y poseemos todos aquellos beneficios por virtud de nuestra identidad con Él. Vamos a pasar mucho tiempo en esta clase examinando los textos que nos comparten estos beneficios. Pero para mí es un gran ánimo ver que estos beneficios, que ya tenemos estos beneficios, porque ya estamos unidos, ya tenemos unión con Cristo Jesús. Esta identidad significa que realmente llegamos a ser participantes en sus naturalezas divinas y humanas, sin perder nuestra individualidad esencial como seres humanos. Y vamos a ver en estas clases que es esencial que mantengamos esta distinción entre nosotros y el Creador, porque Dios es trascendente y no llegamos a ser divinos, tampoco no llegamos a ser absortos en la divinidad hasta perder nuestra identidad. No, el cristianismo mantiene las dos ideas, de la trascendencia de Dios, de la existencia separada, distinta del ser humano, pero al mismo tiempo habla de una unidad íntima, espiritual, que existe entre Jesucristo y el creyente. Los estudiantes de la teología paulina se han esforzado por siglos para dar una explicación apropiada del concepto de en Cristo. Y los siguientes pensamientos en esta clase se acercan
a la idea bíblica, pero de ninguna manera son exhaustivos, porque es un concepto bastante profundo y vamos a dar algunas definiciones, algunas características, algunas explicaciones, pero estoy seguro que no vamos a llegar a la profundidad de lo que en verdad significa esta gran frase, estar en Cristo. Estar en Cristo lleva a la idea de estar puesto localmente en la persona de Cristo, pero no en el sentido físico rígido. Sería un error pensar que estamos localizados en Cristo rígidamente en el sentido físico. Significa estar atado, conectado a su carácter y a su personalidad. Es apropiado utilizar la palabra mística, pero vamos a ver que también esa palabra puede tener problemas. Es una unión mística en el sentido psicológico. En Cristo es comunión íntima, personal, espiritual, cariñosa, al nivel más profundo. Sin embargo, también lleva la idea colectiva o corporal, porque juntos somos un cuerpo de Cristo, incorporados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Hemos mencionado estos textos varias veces, de 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que somos todos bautizados, incorporados para formar un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos une y nos incorpora en Cristo y al mismo tiempo en su cuerpo, y al mismo tiempo estamos unidos a Cristo, pero también unidos los unos a los otros con una relación muy especial e íntima, espiritual, dentro del cuerpo de Cristo. Pero esta dimensión de la colectiva no resta la idea de que el creyente individual esté en Cristo. Es uno con Cristo, mientras Cristo mora dentro de él o ella. El creyente mora en unión o unido a Cristo Jesús. Bueno, hay varias metáforas o analogías bíblicas que nos ayudan con este concepto, pero no hay otra más importante o más clara que el matrimonio. Tal como el esposo y la esposa son uno en cuerpo, espíritu, los dos llegan a ser uno en una unión íntima e integral. El creyente y Cristo son uno de una manera similar, como ya hemos dicho, sin perder la individualidad. Quizás algunos de ustedes han visto en la ceremonia de bodas que usan la vela, y en algunas ceremonias hay dos velas al principio y luego la llama se une en una sola vela y luego se apaga la vela individual y esta vela también individual. Pero un pastor muy amigo mío dice que no, es un gran error, es que hay unidad, hay unión en el matrimonio, pero ni el esposo ni la esposa pierden tampoco su individualidad. Entonces, mejor dejar que las dos velas sigan con su fuego. Hay otras analogías que ayudan a informar de la idea de en Cristo. La que tiene más importancia teológica es nuestra solidaridad en Adán, que hemos hablado de esto en varias ocasiones. Y luego la transferencia necesaria de redención para estar en el segundo y último Adán, Jesucristo. Este concepto se desarrollará en el transcurso de este estudio. Pero ya saben, ¿verdad? Que en un sentido toda la raza humana se divide en dos grupos. Los que todavía se quedan en Adán, con todos los beneficios, o decir maldiciones, de estar en Adán, de pecado, de muerte. Pero también para poder experimentar las bendiciones y la salvación de Dios, hay que ser transferido a la unión con Cristo. Entonces, solo con unión o unidad con Adán, experimentamos pecado y muerte, pero transferidos a Cristo experimentamos o recibimos los beneficios de vida y de justicia o rectitud por estar en Cristo. También hay otras analogías culturales. Hay, por ejemplo,
la relación entre hijos y su padre. No tan solo heredan biológicamente muchos de mis rasgos físicos o de personalidad, también por virtud de experiencias de vida que compartimos. En su padre, mis hijos conocen y aprecian la cultura latina y tras ellos hablan español con fluidez. También somos una familia atlética, principalmente básquetbol. Consecuentemente, mis hijos pueden suplementar sus ingresos mensuales al enseñar los fundamentales del básquetbol a niños. También es verdad que como pastor y un líder en la comunidad, porque están en su padre, si su padre se comporta mal o experimenta una falla moral, si me comporto bien, ellos disfrutan de un cierto buen honor. Sin embargo, si yo fuera a sufrir un fracaso moral por su identidad conmigo, ellos sufrirían vergüenza y la pérdida de dignidad. Estar en una persona significa participar vicariamente en las experiencias de vida de tal persona. Esto, por cierto, es el beneficio más grande de estar en Cristo. Pero otra metáfora cultural, yo creo que la que usamos más a menudo viene del mundo del deporte. Por ejemplo, en 2012, cuando las Olimpiadas fueron en Londres, ganó México el campeonato del fútbol. Pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó la medalla de oro? Si habla con un mexicano, el mexicano va a decir, oh, nosotros ganamos. Pero esa persona ni sabe jugar el fútbol. Pero están identificándose con el equipo. Y nosotros lo hacemos constantemente con los deportes. Por ejemplo, cuando el equipo profesional de básquetbol de Miami gana y ha ganado 3 veces el campeonato, y todos nosotros los fanáticos decimos, nosotros ganamos, pero yo no gané, ni jugué un solo minuto. Pero estamos hablando vicariamente por las experiencias, porque ese equipo representa la ciudad y teológicamente representa a todos los fanáticos. Y son ideas que nos ayudan, que se acercan un poquito a lo que significa la palabra o la frase en Cristo. Nos identificamos tanto con Cristo que si Cristo gana, si Cristo derrota a sus enemigos, nosotros también derrotamos a nuestros enemigos, porque tenemos los mismos enemigos: el pecado, Satanás, la muerte, las filosofías de este mundo y, bueno, el mundo de demonios. Pero esos son pero si Cristo derrota estos enemigos, nosotros también, por nuestra unión con Él, nuestro representante, nuestro campeón, nuestro héroe, nuestro capitán, nosotros también en Él ganamos. Bueno, vamos a leer textos donde se encuentra la frase en Cristo, y yo conté como 75 veces la frase en Él, en auton, en griego, 23 veces, y en curio, 48 veces. Y son casi 150 ocurrencias de estas frases que yo conté. Quizás son más, pero ya, como ya dije, es la frase más comúnmente usada en el Nuevo Testamento para describir o identificar nuestra relación con Cristo. Bueno, empezamos con Gálatas 3:22. Mediante la fe en Cristo. En otras palabras, Pablo habla de que como recibiéramos nuestra fe por medio de nuestra unión con Cristo. Mediante la fe en Cristo, lo prometido se les concede a los que creen. Justicia. Yo creo que este concepto forense se menciona varias veces, pero no más
claro que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Y entonces entendemos esto por la gran doctrina de la justificación por fe, porque la gran doctrina, que en un sentido es el corazón del Evangelio, se expresa así: por creer en Cristo, por entrar por mi fe, que también se encuentra en Cristo, por estar unido a Cristo, se me cubre, se me transfiere, se me imputa la misma justicia o rectitud moral, o en otras palabras, la obediencia misma de Jesucristo se me imputa por el hecho de que estoy unido al hombre justo, al hombre perfecto, al hombre que ha obedecido a Dios. Y esa obediencia, esta justicia de Jesucristo se me conceda, se me da, se me transfiere, se me imputa. La palabra favorita de los teólogos. Pero también en este texto encontramos una imputación doble. Es decir, por estar unidos, Cristo también recibe algo. Recibe mi pecado. Este texto dice que Él llega a ser pecado, literalmente hablando. Y las versiones antiguas dicen Cristo llegó a ser pecado. Pero esto implica que Cristo recibió, se le imputó el pecado y la culpa y el castigo que yo, verdad, tenía. Pero Cristo en la cruz recibió mi pecado y la culpa y el castigo.